hemos visto que las ideas se extienden por el mundo, se mueven en el tiempo e impregnan las culturas. Y me gustaría tomar un poco más de tiempo para centrarnos en la penetración de las ideas en la cultura, porque es algo que ha perdido de vista la iglesia. He mencionado que las ideas normalmente se engendran en las universidades o quizás en los monasterios, donde las personas dedican su vida a forcejear con preguntas y temas críticos. De ahí pasan a los cineastas y cantautores y poetas y después influyen en los profesionales. Luego, los profesionales crean instituciones que nos circundan. Las leyes, las estructuras, las instituciones que instruyen a la sociedad en que vivimos. Alguien me dijo el otro día, reflexionando en la sociedad de consumo, que estamos siendo consumidos por el consumismo. El consumismo forma parte de nuestra vida, forma parte de la estructura, parte del tejido de nuestra vida. Nos encanta gastar dinero, pero nos damos cuenta de que esta sociedad nos está consumiendo, consume nuestro corazón, nuestra alma, consume nuestra salud. Vivimos en el marco de estas estructuras e instituciones sociales y ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos está sucediendo. Quisiera tomar unos minutos y examinar el papel del artista, al que llamo trovador. En la Edad Media, ellos eran payasos. Creo que se les llamaba bufones y después trovadores. Los trovadores eran personas que cantaban, eran poetas, iban de pueblo en pueblo contando relatos, narrando historias para recordar al pueblo quiénes eran. Quisiera hablar hoy de la noción del trovador. Hay muchos cristianos que aman las artes, pero muy a menudo la iglesia les desanima para que no se involucren en ellas. No hace mucho hablé con una mujer que era muy buena pintora. Le pregunté qué estaba pintando. Me dijo que no había pintado nada en 20 años. Le pregunté, ¿por qué no has pintado nada en 20 años? Y me contestó porque aquello no era tan espiritual. Y mi corazón se afligió por ella y por las personas que podrían haber disfrutado del arte que de sus manos podía producir. Y todo porque tenía una idea defectuosa de lo que era espiritual y no era espiritual. Hace años tuve el privilegio de asistir a un festival de música cristiana en Estes Park, Colorado. Allí se dieron cita unos 450 cantantes, compositores y productores de música cristiana y también algunos bailarines. Y una tarde fui invitado a formar parte de un panel de debate. Yo era el único de los integrantes del panel que no era cantante, pero me sentí honrado en su compañía. Un grupo de unos 45, 50 cantantes, compositores se reunieron para participar en aquel taller. Uno de los cantantes que componía el panel mencionó que Madonna
estaba en Japón esa misma semana dando conciertos y que la gente estaba pagando $1,000 por asiento para oírla cantar. Ese era su argumento, la cantidad de dinero que Madonna estaba ganando. Cuando me tocó hablar a mí, recuperé el tema de Madonna en Japón. Pregunté al grupo de compositores y cantantes, ¿qué está haciendo Madonna en Japón? Y ellos me miraron con expresión de que qué clase de pregunta tan ridícula les estaba haciendo. Después de un instante, alguien dijo que ella estaba dando un concierto. Yo les dije, sí, ella está dando un concierto, pero ¿qué está haciendo Madonna en Japón? Otra persona dijo que estaba entreteniendo a los japoneses. Y yo le dije, sí, ella está entreteniendo a los japoneses. Pero ¿qué está haciendo Madonna en Japón? Y otro dijo que estaba ganando mucho dinero. Yo apunté a $1,000 el asiento, ella gana mucho dinero. Pero ¿qué está haciendo Madonna en Japón? Y como ya no respondieron nada, yo les dije, ella está instruyendo una nación. Deberían haber visto cómo se les hundía la mandíbula. Nunca se les habría ocurrido algo así. Cuán trágico es esto, porque nuestra tarea como iglesia es discipular naciones. Uno de los dones más efectivos que se pueden usar para discipular las naciones son las artes. Y todos aquellos cantantes cristianos ni siquiera habían dado con la clave. Muchos músicos cristianos están ocupados entreteniendo a la iglesia mientras podrían usar sus dones para discipular sus naciones. Compartí estas cosas en Sudáfrica en un cursillo de formación de líderes hace algunos años. Fue una experiencia enriquecedora a la que asistieron 150 líderes jóvenes de 50 países. Fue un gran privilegio participar en ese ambiente con líderes de diversas procedencias. Llegados a este punto durante la sesión, los que me habían invitado a visitar Sudáfrica se acercaron a la plataforma y me pidieron que me sentara. Tan pronto me senté, se levantó una joven, le corrían las lágrimas por las mejillas y se confesó diciendo, me encanta componer música. Tengo un cajón lleno de música en mi casa, pero nunca la canto, nunca la toco, porque mi pastor dice que la música es del diablo. Ella dijo, por primera vez en mi vida cristiana he oído decir que Dios me dotó para un propósito. Y quizá Él quiere que yo use mis dones para discipular mi nación. Ella se sentó y se levantó un joven. Él dijo, soy de un país que el mundo considera atrasado. En mi país se trata mal a las mujeres. Cuando llegue a casa, quiero empezar a escribir canciones acerca de las cosas gloriosas de mi país. Canciones que hablen de la dignidad de la mujer para ver si podemos cambiar la actitud que nuestra sociedad tiene hacia las mujeres. Y acto seguido se sentó. Otro joven líder se levantó y después otro y otro, así durante 45 minutos. Al final de ese tiempo no se levantaron más jóvenes, de modo que les pedimos que salieran al escenario. Creo que eran unos 35 jóvenes. Todos los demás se levantaron, alzaron los brazos,
hacia ellos, oraron por la liberación de sus dones artísticos. Fue una experiencia notable. Platón, el filósofo griego, dijo en cierta ocasión: denme las canciones de un país y no importa quién redacte las leyes. ¿Qué entendió Platón? Él entendió que la música moldea la cultura y que de la cultura mana la economía y la política. Dadme las canciones de la nación y no importa quién escriba sus leyes. Lo estamos viendo en todo el mundo. No sé cuántos de ustedes habrán visto el beso famoso. Hace un par de años, Madonna y Britney Spears dieron un concierto a nivel global y al final de una canción se dieron un beso. ¿Fue un beso planeado? Por supuesto que lo fue. Ellas, como artistas, declararon ante los jóvenes de todo el mundo que no hay diferencia entre el beso entre un hombre y una mujer y el de dos mujeres. Aprovecharon el concierto para discipular a las naciones. ¿Qué sucede hoy por todo el mundo? Vemos que un gobierno tras otro redefine la legislación sobre el matrimonio para que sea un contrato entre adultos que consienten no solo entre un hombre y una mujer. Lo veo cuando viajo a Sudáfrica y cuando viajo a África. Hay países sumidos en la pobreza. ¿Por qué sus políticos y sus parlamentarios dedican tanto tiempo en promulgar estas leyes? Porque la cultura ha cambiado y las artes han perpetuado el cambio en la cultura. Me encanta visitar una base en Jucún, en Puerto Rico. Voy allí todos los años y me encanta ir ahí por dos razones. Por un lado, ellos entienden la importancia de la cosmovisión y se la toman muy en serio. Y por otro, atraen a muchos jóvenes, artistas, poetas, compositores y cantantes. Hace algunos años estuve enseñando ahí y uno de ellos me preguntó: Darrow, nos hemos enterado de que está escribiendo un libro sobre la condición de la mujer. Le respondí sí, y ellos me pidieron mientras está aquí, ¿sería tan amable de dedicarnos una sesión de libro? Claro que sí, le respondí. Esa noche enseñé sobre el corazón maternal de Dios. Mientras estaba enseñando sobre ese tema, noté que a las mujeres se les saltaban las lágrimas. Nunca habían oído nada por el estilo y menos a un hombre. Después de un rato, los hombres rompieron a llorar al oír los corazones quebrantados de sus hermanas. La líder de la base de Jucún nos guió a casi una hora de arrepentimiento. Fue una noche increíble. Al año siguiente, cuando volví para enseñar toda una semana, una de las primeras cosas que sucedieron es que se acercaron a mí dos poetas por separado. Ambos quisieron compartir conmigo algunos poemas que habían escrito ese año acerca de la dignidad de las mujeres. Después se me acercó otro joven, cineasta incipiente, y me dijo: Darrow, cuando usted se fue, escribimos un guión sobre el tema de la dignidad de la mujer. Cierto, escribieron el guión, actuaron, produjeron y dirigieron una película de 45 minutos. Nunca habían hecho una película, pero querían ser trovadores,
para hablar proféticamente a su cultura. Después otro joven se acercó y me dijo: Darrow, desde que estuvo aquí la última vez hemos compuesto un álbum original de 11 canciones con su música, todas ellas sobre la dignidad de la mujer. No eran canciones para la iglesia. Una canción se titulaba No hay condón para el alma. Se puede usar un condón para el cuerpo, pero no para el alma. Esos jóvenes hicieron un tour por todo Puerto Rico para cantar las canciones de su álbum. Viajaron a Colombia y cantaron sus canciones. Captaron su imaginación, captó la idea de ser trovadores para el reino de Dios. Tenemos que animar a los jóvenes cristianos, hombres y mujeres que aman las artes y tienen talento, a hablar proféticamente a la cultura. Tenemos que animar a los pastores. Una iglesia sana es un surtidor de arte para la nación. Ahora mismo, la iglesia no está muy involucrada en las artes. Quizás sí en el arte religioso, en canciones religiosas, pero en términos de influencia en la música y la cultura, ni siquiera estamos presentes. Tenemos que animar a los pastores y a los jóvenes a involucrarse en la cultura por medio de las artes. Me gustaría charlar o reflexionar sobre esta idea. He mencionado que la economía y la política derivan de la cultura. ¿Qué significa esto para los cristianos y qué implicaciones se desprenden teniendo en cuenta la cultura y los procesos políticos y económicos que se están hoy desarrollando?